si te dijera que algo que comes todos los días con la mejor intención podría estar dañando silenciosamente tu corazón? Nos han enseñado que las frutas son sinónimo de salud, que mientras más naturales y coloridas, mejor, y en la mayoría de los casos, es cierto. Pero, ¿qué pasaría si algunas de esas frutas que consumes con confianza estuvieran elevando tus niveles de azúcar, afectando tu presión arterial o sobrecargando tu sistema cardiovascular sin que lo notes? En este video, vamos a hablar de 5 frutas que podrían estar saboteando tu salud cardiovascular, especialmente si sufres de hipertensión, problemas cardíacos o simplemente buscas proteger tu corazón. Y no estamos hablando de frutas exóticas o poco comunes. Muchas de ellas están probablemente en tu cocina en este mismo momento. Es fácil dejarse llevar por la idea de que todo lo natural es saludable, pero la realidad es más compleja. El exceso de ciertos azúcares, el índice glucémico y cómo reacciona tu cuerpo ante determinadas frutas pueden marcar una gran diferencia, sobre todo si estás tratando de controlar tu presión arterial o tu salud cardíaca en general. Por eso, te invito a quedarte hasta el final, porque vamos a romper algunos mitos, darte información clara y, lo más importante, ayudarte a tomar decisiones más conscientes. Antes de comenzar con la lista, hay algo que debemos dejar claro. No todas las frutas son iguales. Aunque comparten un aura de salud y naturaleza, lo cierto es que algunas pueden tener efectos muy diferentes en el cuerpo, especialmente si estás lidiando con condiciones como la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. El azúcar natural, el índice glucémico, el contenido en sodio, potasio o incluso la forma en que esas frutas interactúan con ciertos medicamentos pueden convertir lo que parece una opción saludable en un factor silencioso de riesgo. Y es justo ahí donde muchas personas se equivocan. Comen con la mejor intención, sin saber que están alimentando un problema que creían estar controlando. Por eso, en esta lista no solo te diremos qué frutas evitar, sino por qué, para que puedas tomar decisiones más informadas y proteger tu salud de forma consciente. Vamos con la primera. 1. Plátano. El plátano es una de las frutas más populares del mundo. Fácil de transportar, de pelar, sabroso y con una reputación de saludable casi incuestionable. De hecho, muchos lo consideran ideal para deportistas, personas mayores y niños. Y no es para menos. Contiene potasio, magnesio, vitamina B6 y fibra. Pero aquí es donde entra el matiz. Cuando hablamos de salud cardiovascular y especialmente de presión arterial alta, el plátano no siempre es un aliado. La clave está en el contexto y en la cantidad. Primero, el plátano es una de las frutas con más alto contenido de azúcar natural. Una banana mediana contiene entre 14 y 17 gramos de azúcar. Aunque esta proviene de una fuente natural, su impacto metabólico no debe subestimarse. Según un estudio publicado en The American Journal of Clinical Nutrition en 2012, una dieta rica en azúcares simples, incluso provenientes de frutas dulces, puede contribuir al aumento de la presión arterial al afectar la función endotelial y aumentar la resistencia vascular. Además, el plátano maduro tiene un índice glucémico medio alto, lo que significa que puede elevar los niveles de glucosa en sangre con rapidez. ¿Y por qué esto importa si estás controlando tu presión? Porque el exceso crónico de glucosa en sangre puede dañar los vasos sanguíneos, volverlos más rígidos y estrechos, y con el tiempo, aumentar el riesgo de hipertensión. Pero quizás lo más delicado tiene que ver con su contenido de potasio. Aunque el potasio suele ser recomendado para controlar la presión arterial, y de hecho, la Organización Mundial de la Salud promueve su consumo moderado, hay una condición: debe estar equilibrado con la función renal. Si tienes hipertensión y además problemas renales, como sucede frecuentemente, tu cuerpo puede no ser capaz de eliminar el exceso de potasio de forma eficiente. Esto puede conducir a una condición llamada hiperpotasemia, cuyos efectos incluyen arritmias cardíacas e incluso riesgo de paro cardíaco en casos graves. Según un estudio de The New England Journal of Medicine en 2014, los pacientes con enfermedad renal crónica que consumen cantidades elevadas de potasio sin control presentan un riesgo significativamente mayor de eventos cardiovasculares. Y aquí está el punto crítico. Muchas personas hipertensas toman medicamentos como inhibidores de la ECA o diuréticos ahorradores de potasio, que ya elevan sus niveles de este mineral en sangre.
Agregar plátanos diariamente a esa ecuación, sin saberlo, podría empeorar su estado. Entonces, ¿es el plátano malo? No, si se consume con moderación y en un contexto de salud estable. Pero si tienes presión arterial alta, tomas medicación o tienes sospechas de problemas renales, consumir plátanos todos los días o en exceso podría estar saboteando silenciosamente tu salud cardiovascular. Como siempre, la clave está en el equilibrio y, sobre todo, en saber qué papel juega cada alimento dentro de tu situación particular. La segunda fruta son las uvas. Sí, las uvas. Pequeñas, dulces, fáciles de comer y sorprendentemente engañosas. A simple vista, parecen una opción inofensiva, incluso ideal. Contienen antioxidantes como el resveratrol, que ha sido vinculado a beneficios cardiovasculares en algunos estudios. Pero aquí es donde es importante hacer una pausa y mirar más de cerca. Cuando hablamos de presión arterial alta y salud del corazón, no solo importa lo que una fruta contiene, sino cómo y cuánto la consumes. Y las uvas, aunque naturalmente ricas en nutrientes, también presentan varios factores de riesgo cuando se consumen sin control. Primero, hablemos de la carga de azúcar. Las uvas son, por naturaleza, muy dulces. Una sola taza de uvas puede contener entre 20 y 23 gramos de azúcar, casi lo mismo que una lata pequeña de refresco. Y dado que son pequeñas y fáciles de comer, es extremadamente común consumir una gran cantidad sin darse cuenta. ¿Y qué implica esto para alguien con hipertensión? Un estudio publicado en Hypertension, una revista de la American Heart Association, mostró que las dietas altas en fructosa, el azúcar que naturalmente se encuentra en muchas frutas, incluidas las uvas, pueden estar asociadas con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión. La fructosa no solo afecta la insulina y la glucosa en sangre, sino que también puede alterar la función renal y favorecer la retención de sodio, lo cual aumenta el volumen sanguíneo y, por tanto, la presión arterial. Además, las uvas tienen un índice glucémico medio, pero su carga glucémica es más alta debido a la cantidad de azúcar por porción. Esto significa que su efecto sobre el nivel de azúcar en sangre es más potente de lo que parece. Y como ya mencionamos en la fruta anterior, los picos de glucosa repetidos tienen un efecto acumulativo negativo sobre los vasos sanguíneos, especialmente en personas con riesgo cardiovascular. Pero hay más. Las uvas también pueden interferir con ciertos medicamentos. Por ejemplo, el resveratrol, aunque es un antioxidante beneficioso en pequeñas dosis, puede tener efectos anticoagulantes. Si estás tomando medicamentos como warfarina o aspirina para la circulación o prevención de trombos, un consumo excesivo de uvas o suplementos de extracto de uva podría aumentar el riesgo de hemorragias. Y aún más importante, el exceso de azúcar en la dieta, incluso si proviene de frutas aparentemente saludables, puede contribuir al aumento de peso, resistencia a la insulina y síndrome metabólico, 3 condiciones que están estrechamente relacionadas con la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Entonces, volvemos a la pregunta clave. ¿Son malas las uvas? No, no en sí mismas, pero cuando se consumen en exceso, como muchas personas hacen sin pensarlo, pueden convertirse en un factor de riesgo silencioso, especialmente si estás tratando de controlar tu presión arterial. Una porción pequeña, ocasional, puede formar parte de una dieta equilibrada, pero sentarte con un racimo entero frente al televisor cada noche como si fueran snacks saludables no es tan inocente como parece. La tercera fruta es el mango. Sí, el mango. Esa fruta tropical, jugosa, aromática, irresistible para muchos, pero también una de las más problemáticas cuando se trata de presión arterial alta y salud cardiovascular. Lo que muchos no saben es que el mango, a pesar de su perfil nutricional atractivo, puede ser una bomba de azúcar natural y una fuente de complicaciones si no se consume con cuidado. Empecemos por lo que lo hace atractivo. El mango es rico en vitamina C, vitamina A, fibra y antioxidantes. Estos compuestos pueden, en ciertos contextos, contribuir a la salud inmunológica, a la salud ocular e incluso tener propiedades antiinflamatorias. Sin embargo, esto no significa que sea inocuo para el corazón o para la presión arterial. Uno de los problemas más significativos del mango es su contenido de azúcar. Un solo mango mediano puede contener entre 40 y 50 gramos de azúcar, lo cual es una cantidad muy alta, incluso mayor que la de muchos postres procesados. Es cierto que se trata de azúcar natural,
pero eso no impide que tenga efectos negativos sobre el metabolismo, especialmente en personas con hipertensión, diabetes o resistencia a la insulina. En el contexto de la presión arterial alta, el exceso de azúcar no es solo un problema de glucosa. Diversos estudios, como el publicado en The Journal of the American Society of Hypertension en 2014, han encontrado que una ingesta elevada de fructosa, incluso de fuentes naturales, está relacionada con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión. Esto se debe en parte a que la fructosa favorece la producción de ácido úrico, que puede reducir los niveles de óxido nítrico en los vasos sanguíneos, una molécula esencial para la relajación de las arterias. Sin suficiente óxido nítrico, los vasos se contraen, lo que eleva la presión arterial. Además, el azúcar en exceso, como el que se encuentra en una porción generosa de mango, puede provocar picos de glucosa en sangre, seguidos de caídas bruscas, lo que puede causar estrés en el sistema endocrino. Este tipo de desequilibrios metabólicos está directamente vinculado al síndrome metabólico, una condición que predispone al desarrollo de hipertensión, enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Otro aspecto poco mencionado es el índice glucémico del mango, que varía entre 50 y 60, dependiendo de su grado de maduración. Pero más importante que eso es su carga glucémica, que mide el impacto real de una porción en el cuerpo. Y en el caso del mango, la carga glucémica es alta, lo que significa que puede elevar el azúcar en sangre de forma rápida y significativa, algo que no es ideal para quienes buscan controlar su presión arterial a través de una dieta estable. Y aquí es donde entra el problema cultural y emocional. Muchas personas consideran que, por tratarse de una fruta tropical, el mango es más natural, más puro o incluso más saludable. Este pensamiento puede llevar a un consumo excesivo, sobre todo en climas cálidos, donde se usa en batidos, ensaladas de fruta, jugos o como postre. El resultado: un sobreconsumo inadvertido de azúcar que impacta directamente en la salud cardiovascular. A esto debemos añadir un detalle importante. Muchos productos con mango no son simplemente mango. Jugos comerciales, yogures, postres o salsas con sabor a mango suelen tener azúcares añadidos, potenciando aún más los efectos negativos. Entonces, ¿qué podemos concluir? El mango, como muchas frutas, puede formar parte de una dieta saludable si se consume con moderación. Pero si tienes presión arterial alta o estás en riesgo de enfermedades cardiovasculares, no deberías considerarlo una fruta de consumo libre. Lo más prudente es limitar la porción a un trozo pequeño, preferiblemente acompañado de fibra, como avena o semillas, y evitarlo por completo en forma de jugo o puré, donde el impacto sobre el metabolismo es mucho más severo. Recuerda, el exceso, incluso de lo natural, también puede ser un problema. Y cuando se trata de salud del corazón, cada elección cuenta. La siguiente fruta es la sandía. Sí, la sandía. Esa fruta que asociamos con el verano, con hidratación, con frescura. Su alto contenido en agua, más del 90%, la convierte en una de las frutas más consumidas durante los meses cálidos. Es ligera, refrescante y tiene un sabor dulce que a muchos les hace pensar que es una opción ideal para mantenerse saludable e hidratado. Y aunque es cierto que la sandía puede ofrecer ciertos beneficios, como su contenido en licopeno y citrulina, también presenta varios aspectos que pueden convertirla en una fruta problemática si se consume sin control, especialmente para quienes buscan cuidar su presión arterial o su salud cardiovascular. Empecemos por el primer punto: el índice glucémico. La sandía tiene uno de los índices glucémicos más altos entre todas las frutas, alcanzando valores de 72 a 80, lo cual la clasifica como una fruta de absorción rápida. Esto significa que, al comer una porción de sandía, el azúcar presente en ella entra en el torrente sanguíneo con rapidez, provocando un pico de glucosa. Pero ¿por qué importa esto si la sandía tiene pocas calorías? Porque lo que determina el impacto sobre la salud cardiovascular no es solo la cantidad de azúcar total, sino la velocidad con la que llega a la sangre. En personas con hipertensión o riesgo cardiovascular, los picos de glucosa frecuentes pueden dañar las paredes de los vasos sanguíneos, favorecer la inflamación crónica y aumentar la rigidez arterial, según lo indica un estudio publicado en Diabetes Care en 2013. Y como sabemos, arterias rígidas y dañadas son una de las principales causas del aumento de la presión arterial.
Ahora, aunque el índice glucémico es alto, la carga glucémica de una porción pequeña de sandía es moderada debido a su alto contenido de agua. El problema aparece cuando las personas no consumen una porción, consumen media sandía entera, y lo hacen sin darse cuenta porque no parece pesada, no llena y no deja sensación de saciedad. En una sola sentada, puedes ingerir fácilmente 30 a 40 gramos de azúcar natural si no mides la cantidad. Y eso, repetido varias veces a la semana, empieza a tener un efecto acumulativo, especialmente si ya existen factores de riesgo cardiovascular. Otro aspecto importante de la sandía es su contenido en citrulina, un aminoácido que el cuerpo convierte en arginina, precursor del óxido nítrico, una molécula que ayuda a relajar los vasos sanguíneos. De hecho, algunos estudios han sugerido que la sandía puede tener efectos beneficiosos sobre la presión arterial cuando se consume en extracto concentrado y en cantidades específicas. Pero aquí está el matiz clave. Estos estudios utilizan dosis controladas de extracto de citrulina, no grandes cantidades de fruta fresca. Por ejemplo, un estudio publicado en The American Journal of Hypertension mostró mejoras en la presión arterial en personas que tomaban suplementos estandarizados, no en quienes comían sandía libremente. La fruta entera, por sí sola, no contiene suficiente citrulina para producir ese efecto sin que al mismo tiempo aumente el riesgo por el exceso de azúcar. Y por último, hay un detalle que muchas veces se pasa por alto: el hábito de consumir sandía como jugo o batido, especialmente en países con clima cálido. Al licuarla, se pierde la fibra natural y el azúcar se absorbe aún más rápido, potenciando el impacto negativo sobre la glicemia y la salud arterial. Entonces, ¿la sandía es peligrosa? No si se consume en pequeñas cantidades, con moderación y como parte de una dieta controlada. Pero para alguien con hipertensión, problemas vasculares o prediabetes, comer grandes porciones de sandía pensando que es solo agua con fruta puede tener consecuencias indeseadas. Una porción moderada, una taza, no medio melón, está bien ocasionalmente. Pero comerla todos los días en grandes cantidades o tomar su jugo con frecuencia puede estar contribuyendo silenciosamente a desbalances glucémicos, daño vascular y, con el tiempo, un deterioro en la salud cardiovascular. Lo natural no siempre es sinónimo de inocuo. La sandía puede ser una fruta refrescante y hasta beneficiosa en pequeñas dosis, pero para personas con presión arterial alta, la clave está en la moderación, el contexto y, sobre todo, en la conciencia. Antes de pasar a la quinta y última fruta, vale la pena detenerse un momento y reflexionar. Porque si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de algo importante. No todas las frutas son tan inofensivas como parecen. Muchas veces, lo que asumimos como saludable sin cuestionarlo puede convertirse, sin saberlo, en un obstáculo silencioso para el control de la presión arterial, el equilibrio metabólico y la salud del corazón. Y ahora, llegamos a la fruta más inesperada de todas. Una que probablemente tienes en tu casa en este momento. Una que muchos médicos no te advierten que puede ser un problema si se consume con frecuencia. Una fruta con una imagen limpia y saludable, pero que, en ciertas condiciones, puede jugar en contra de quienes luchan contra la hipertensión. Prepárate, porque la última de esta lista puede ser la más sorprendente. La quinta fruta es la naranja. Sí, la naranja, la clásica fruta del desayuno, la que muchos asocian automáticamente con salud, vitamina C, sistema inmune fuerte y buenos hábitos. Y en muchos casos, sí, la naranja tiene beneficios reales. Pero lo que casi nadie dice es que también puede ser un arma de doble filo, especialmente si tienes presión arterial alta. Vamos a desglosarlo. Una naranja mediana contiene entre 12 y 15 gramos de azúcar, una cantidad razonable si se consume con la fruta entera, masticando la pulpa y obteniendo su fibra. El problema es que no es así como la mayoría de las personas consumen naranja. La gran mayoría lo hace en forma de jugo, y ahí es donde empiezan los problemas. Un solo vaso de jugo de naranja, 250 mililitros, puede contener el equivalente a 3 o 4 naranjas exprimidas, es decir, entre 30 y 45 gramos de azúcar, todo en una sola bebida que se consume en segundos. Y sin fibra, sin masticación, sin freno.
Este tipo de consumo provoca una absorción muy rápida del azúcar en sangre, generando picos glucémicos intensos que, como ya vimos en frutas anteriores, afectan directamente la salud vascular. Según un estudio publicado en Circulation, el consumo elevado de bebidas azucaradas, incluidos jugos de frutas 100% naturales, se asocia con un mayor riesgo de hipertensión y eventos cardiovasculares. ¿Y por qué? Porque esos picos de glucosa inducen inflamación, estrés oxidativo y resistencia a la insulina. Y todo eso se traduce con el tiempo en arterias más rígidas, mayor retención de sodio y una presión arterial más difícil de controlar. Pero incluso si consumes la naranja entera, hay que considerar otros factores. Por ejemplo, la naranja es una de las frutas con mayor contenido de ácido cítrico, lo cual en sí mismo no es un problema. Pero cuando se combina con ciertos medicamentos antihipertensivos, como los bloqueadores de los canales de calcio, puede afectar su absorción o modificar su metabolismo. En algunos casos puede interferir con la biodisponibilidad del fármaco y alterar su eficacia. Además, las personas con hipertensión que también tienen tendencia a la acidez estomacal o reflujo pueden ver sus síntomas agravados por el consumo frecuente de cítricos, lo cual afecta indirectamente su bienestar general y su calidad de vida. Otro punto poco comentado es que muchos productos derivados de la naranja, como mermeladas, zumos industriales y yogures sabor naranja, contienen azúcares añadidos, edulcorantes o jarabes de glucosa que elevan aún más el riesgo metabólico. Y por último, pero no menos importante, la naranja tiene un marketing imbatible. Es la fruta símbolo de vida sana, de desayuno completo, de refresco natural. Pero como hemos visto, natural no siempre significa adecuado, especialmente si tienes una condición tan delicada como la hipertensión. Entonces, ¿hay que eliminar las naranjas por completo? No necesariamente, pero sí es vital entender que una naranja al día, entera, con su fibra, no es lo mismo que un vaso de jugo de naranja diario. Y para quienes están luchando por bajar su presión, evitar el jugo de frutas, incluido el de naranja, puede ser una decisión tan simple como poderosa. Y ahí lo tienes. 5 frutas que, aunque parecen inofensivas e incluso saludables, pueden estar afectando silenciosamente tu presión arterial. Porque cuando se trata de salud cardiovascular, no basta con saber qué alimentos son buenos. También es crucial saber cuáles, en exceso o mal gestionados, pueden jugar en tu contra. Si este video te ayudó a ver las frutas desde otra perspectiva, déjale un like para que este mensaje llegue a más personas que tal vez hoy están cometiendo estos errores sin saberlo.